Tres. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase que vimos de formas básicas de AutoCAD para dibujo asistido en computadora. Este video es con propósito para aquellos que no pudieron entrar y puedan ver lo que vimos en la sesión del lunes pasado y además poder también tenerlo a disposición para los que no pudieron, para los que entraron y que tuvieron ciertas dudas y que puedan también tener un repaso respecto a estas actividades que podemos estar viendo. Entonces, vamos a ver qué es lo que vimos la clase pasada. Vimos básicamente lo que fue entender un poco sobre lo que es la forma en la que tenemos AutoCAD. Y AutoCAD, para entenderle primero, tendríamos que entender lo que es el plano cartesiano. Entendiendo el plano cartesiano, entonces ya podemos ahí empezar a ver lo que es cómo vamos a estar dibujando. Recordemos que en el plano cartesiano, cuando nosotros tenemos dos ejes, que es el eje X y el eje Y. El eje X va a estar de forma horizontal y el eje Y de forma vertical. Y vamos a encontrar que tenemos una serie de números, ¿no? De positivos a la derecha en X y negativos a la izquierda igual en X. Para arriba serían positivos en Y negativos que sería para abajo. Entonces, teniendo esta perspectiva de cómo está el plano cartesiano, podemos ver cómo poder colocar algún punto en el plano. Por ejemplo, este punto que es 1,2 se coloca avanzando una posición en X y 2 para arriba, para, para Y. Entonces sería 1,2, dos posiciones. Si se dan cuenta que es 1,2. O si fuera negativo X, sería menos 3 y 1 positivo de en Y. Entonces estamos avanzando 1 para arriba y 3 para la izquierda. Si ambos fueran negativos, entonces avanzaríamos, por ejemplo, en este caso, menos 3, menos 4. Avanzamos menos 3 a la izquierda y para abajo menos 4. Y aquí colocamos esto. Y este último, si tenemos igual en el eje Y negativo, tenemos 3 positivo y menos 2, que sería 2 para abajo. Normalmente trabajamos en el primer cuadrante, que van a ser valores positivos, pero aún así AutoCAD me permite lo que es tener toda una diversidad de movimientos y no me va a estar limitando a estar nada más en un solo plano, sino también me puedo mover a través de todo el plano que yo tengo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los valores? Pensemos que pueden ser centímetros, pueden ser metros, pueden ser pulgadas, píxeles, alguna medida que podamos establecer, que es la que podemos estar viendo. Nosotros también podemos configurar en AutoCAD qué tamaño también queremos de que fuera nuestra medida que tenemos aquí. Esto pueden ser centímetros o metros o pulgadas, podrían ser en un momento también píxeles, como les digo. Entonces, los números que tenemos en el eje X y eje Y pueden ser esos valores. Bueno, entonces vamos a ver algunas figuras que podemos nosotros estar teniendo con respecto a nuestra parte que tenemos aquí. Entonces voy a compartirles AutoCAD para que lo podamos nosotros estar visualizando en ese sentido. Entonces aquí vemos cómo tenemos AutoCAD. Tenemos en esta parte donde es la parte negra, donde nosotros vamos a hacer las figuras o nuestro dibujo en este caso. Tenemos, de hecho, aquí esta parte donde nos está indicando que el lado horizontal es X y el lado vertical es Y, para que no nos perdamos tampoco, ¿no? Podemos manejarnos, de hecho, a partir de este punto para acá vendrían siendo los otros cuadrantes, el cuadrante 2, el 3, el 4 y el 1, donde nosotros normalmente nos colocamos. A la parte izquierda vamos a encontrar las herramientas, que son las que nosotros estamos utilizando para poder ir dibujando nuestras formas. Vamos a ver qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, si tenemos aquí, en este caso vamos a dibujar una línea. Para dibujar una línea necesitamos dos puntos, que es el punto inicial y el punto final. Y podemos hacerlo de dos maneras, hacerlo de forma gráfica o que en un momento coloquemos la instrucción line seguida por primero un punto, dando enter y luego el segundo punto y dando otro enter. Entonces, si yo tomo aquí lo que es la línea, que es el primer icono, que es una línea con dos puntitos, esta diagonal, e incluso aquí en la parte de abajo, se me olvidó decirles que es la consola. En la consola vamos a ver todas las acciones que nosotros vayamos a estar haciendo y también poner las instrucciones que le queremos dar, los famosos comandos.
Por ejemplo, aquí ya se puso el comando line y me dice precise primer punto. Entonces, yo voy a comenzar en un primer punto, tal vez vamos a comenzar en el origen y le ponemos coma 0, coma 0. Yo doy enter, entonces ahí se pudo dibujar un punto. Si yo le doy aquí gráficamente un clic, ahí se va a detener. Le doy escape, la tecla escape, y me va a cancelar ya el comando y ya no voy a seguir dibujando líneas. Si yo no le doy escape, por ejemplo, aquí le voy a dar de nuevo línea y sigo dibujando, AutoCAD me permite en un momento seguir dibujando tantas líneas como yo quisiera. Yo en este caso lo estoy haciendo de una manera libre. Puedo yo dibujar lo que yo quiera, por así decirlo, y sin alguna precisión que quisiera. Pero también lo podemos hacer de modo que nos dé una forma en la de que tengamos bien nuestros puntos definidos. Por ejemplo, le voy a dar, esta vez voy a escribir line, le doy enter y ahí me dice mi primer punto. Esta vez vamos a ponerlo en, vamos a, bueno, voy a ponerlo igual en el origen, 0,0. Y voy a hacer algo parecido a esto. Entonces vamos a darle que fuera el segundo punto sería 100,0, que nos lo va a dejar aquí abajo en lo que es esta parte. De hecho, ahí se supone que es el punto 100,0. Podemos subir un poquito más, podemos bajarlo. Vamos a avanzar, por ejemplo, a un punto que esté aquí. Tal vez si pensamos un punto más allá de 100, podría ser un 150. Y para arriba, que sea un 100 también del eje Y, entonces podríamos poner 150,100 y nos va a colocar esta línea en este caso. Si yo quiero ahora regresar tal vez para acá, para el origen, yo le pongo 0,0 y ahí está. Si quiero terminar totalmente, le doy la tecla escape y ya se cancela y ya puedo en un momento ahí terminar todo. Entonces, esto con las líneas. Cuando queramos borrar algo, seleccionamos dando clic a cada línea, después de darle clic aquí a donde dice borrar, que va a ser un icono junto a la línea, de hecho, que es una gomita de borrar, vamos a decir, un lápiz. Seleccionamos lo que nosotros queramos borrar, en este caso así, podemos incluso hacer todo un cuadrado para poder seleccionar varios objetos. Le damos suprimir, enter y así se va borrando. A veces no se borran todos, porque no lo seleccionamos bien. Bueno, entonces aquí podemos ver cómo trazar líneas de esa manera. Tenemos otra forma que es el círculo. Para trazar el círculo necesitamos establecer lo que es el punto central y un radio por el que va a estar también trazándolo de esta manera. El círculo lo vamos a definir con el comando circle o también el icono que tenemos aquí, que es una forma de círculo con un radio. Si nosotros le damos clic ahí, se activa, de hecho en consola se va a poner ahí donde dice guión bajo circle o círculo en inglés y podemos establecer primero el punto central del círculo. Por ejemplo, yo le voy a dar aquí, donde quiera. Y si yo arrastro tantito, me va a salir ahora de nuevo, si vemos en consola, dice ahora precise radio del círculo. En este caso, si ponemos radio, podemos nosotros estar estableciendo este círculo, el que nosotros queramos, y yo le doy clic y ahí termina la instrucción. Si yo le doy por consola, por ejemplo, si le pongo circle, y me va a activar también ahí la instrucción de círculo. Yo le tengo que escribir también un punto central. Le voy a poner que el punto central es 0,0 en este caso, que se quede en el origen. Y de radio vamos a ponerle que tenga 500 de radio. Entonces ahí está mi círculo gigante que tengo desde el origen hasta acá. Estamos hablando que tiene 500. Si yo hago otro círculo y ese círculo igual lo pongo en el origen, pero ese radio tenga menos, como por ejemplo 400 de radio, me está poniendo de 400. Recordemos que el diámetro entonces va a ser de 800 porque se supone que es dos veces el radio, el valor del diámetro, en este caso, o la mitad del diámetro es igual al radio. Si yo pongo otro círculo, por ejemplo, ahora de forma manual, tal vez, ahí, perdón, voy a poner aquí el círculo, selecciono, y puedo hacer varios círculos como yo
quisiera en este caso para poder ahí, ir haciéndolo poco a poco. Me faltó creo que borrar una línea aquí, por eso es que está marcándome que hay una línea. No había nada. Bueno, entonces ahí tenemos, por ejemplo, la sucesión de círculos que podemos estar nosotros notando que podemos estar haciendo. Otra forma que podemos hacer, ¿cuál es? Por ejemplo, voy a borrar primero para que tengamos el espacio libre. Y veamos que ahora podemos hacer un rectángulo. En rectángulo se necesitan dos puntos. Uno que va a ser el inicial y otro el contrario. El contrario significa que está contra esquina del rectángulo. Y podemos hacer cuadrados, rectángulos, como nosotros queramos. En este sentido. La instrucción va a ser rectangle. También el comando, el que vamos a poder estar utilizando. Entonces, para eso yo selecciono donde está el rectángulo. Ahí se activa, de hecho, en consola, donde dice rectangle, dice primer punto de esquina. Por ejemplo, lo voy a hacer de modo gráfico, lo pongo aquí, arrastro donde yo quisiera el cuadrado y, por ejemplo, vamos a dejar como un tipo cuadrado, por así decirlo. Le doy clic a donde es el opuesto para definir el segundo punto y ya tengo un cuadrado creado. Por ejemplo, yo voy a hacer esta vez un rectángulo, pero que tenga que tener aquí, hasta aquí el punto inicial, que podría ser, que les gustaría? Un 100, menos 100, 100, que sería aquí del eje Y. Entonces podría ser aquí rectángulo, yo pongo menos 100, 100. Entonces ahí ya se puso de este lado. De hecho, quedó un poquito más abajo, porque mi otro rectángulo es más grande. Y se quedó aquí el punto inicial, está arriba, ¿no? Entonces yo le pongo el origen, que sea el punto contrario, 0,0. Ahí tenemos un cuadrado que es de 100 por 100 en este caso, ¿no? Que claro, está en el otro eje. Lo que quería comprobar aquí es que, si se dan cuenta, podemos utilizar más allá de cualquier otro sector también que podamos estar haciendo. Aquí, si se dan cuenta, donde dice presentación, ustedes pueden en un momento visualizar cómo se vería en una hoja, por así decirlo. Entonces aquí tenemos, de hecho, nuestros dos dibujos que vamos a estar haciendo. Mientras nuestro espacio de trabajo es el que estamos manejando aquí. Bueno, voy a borrar igual el cuadrado, lo selecciono, suprimir y enter. Bien, luego, por último, tenemos otras dos formas, que es la que tenían dudas también la clase pasada, que era cómo hacer un arco. El arco necesita 3 puntos, uno inicial, uno de en medio y uno final. Para esto son 3 puntos que hay que estar poniendo. Entonces, en este caso, si yo selecciono lo que es arco, va a estar abajo de nuestro rectángulo, y al darle arco, yo pongo un punto inicial y va a pasarse como una línea recta. Pero esto es como ilusión, porque luego en consola, si se dan cuenta, dice precise segundo punto de arco. Por ejemplo, vamos a darle por aquí clic y ya se convierte ahí en un arco. En un arco se convierte y que podemos darle vueltas y podemos hacerlo como nosotros queramos. El tercer punto dice precise punto final del arco. Yo voy a darlo por acá, tal vez para que se quede como un medio círculo, tal vez. Ahí está. Y listo, ahí queda el arco. También lo podemos hacer en modo consola, le doy guión bajo arc, escribo en consola, le doy enter y le doy el punto inicial. En este caso vamos a utilizar nuestro punto de origen, que sería 0,0. El punto luego que es central, vamos a hacerlo ahora abajo para este sector, que serían negativos, negativos X positivo y Y negativo. Por lo tanto, vamos a darle 500, vamos a darle unos 250 de X y coma unos, ¿qué les gustaría? 200 en menos 200, perdón, en Y para que quede abajo. Entonces ahí queda un punto medio que estoy teniendo. Solamente me faltaría poner el final. Vamos a tener que el final que coincida tal vez, casi coincida con este. Aquí, si se dan cuenta, hasta abajo de la consola nos va diciendo qué punto es el que estamos. Vamos a poner que es el punto más o menos 876.86. Entonces voy a ponerle 876,86.
y ahí está. Bueno, fue un pequeño ejercicio. Abajo, en la parte de abajo, si mueven ustedes el mouse, van a ver dónde están los puntos de referencia que están teniendo, también por si se pierden en un momento. Incluso pueden ver en dónde está, por ejemplo, aquí si yo lo pongo exactamente el cursor, más o menos por ahí me va a indicar que es el origen, más o menos, poquito menos. Como no es muy exacto todavía, hay más o menos. Bueno, entonces este es el arco que podemos estar trazando. Recuerden, son 3 puntos, inicial, de en medio y final, que podemos estar teniendo. Es muy diferente al círculo. Algunos me preguntaban cómo se cortaba un círculo, pero podemos usar el arco para poder también hacer esas formas. Y por último, podemos tener el polígono. Del polígono se necesitan al menos 4 parámetros en consola que nos va a estar preguntando. Primero es el número de lados que queremos. Segundo, el punto central. Tercero, si es inscrito al círculo, les recomiendo que lo pongan con I. Luego podemos analizar básicamente eso. Y luego el radio que se necesita del polígono. Miren nada más. Tenemos aquí donde está polígono, que es como un pentágono arriba del rectángulo. Yo lo elijo, le doy clic. Y primero en consola, chequen siempre que dice consola. Dice indique número de lados. Entonces voy a ponerle cuántos lados. Vamos a hacer un octágono, que sean 8 lados. 8. Luego me dice precise centro del polígono. Yo lo voy a hacer por aquí más o menos. Le doy clic aquí. Luego dice indique una opción o inscripción en el círculo, que es poniendo la letra I, o circunscrito alrededor del círculo, que sería con C. Le vamos a dar la I, en este caso, que sea inscrito en el círculo. Y ahí está. Por último dice precise radio del círculo. En este caso yo puedo moverlo a donde yo quiera y le doy clic y ahí me queda. Si lo hago por consola, entonces vamos a poner aquí que sea igual guión bajo polygon. Le doy enter, me dice cuántos lados, igual vamos a darle 8 lados. Y dice ahí precise centro, vamos a darle este centro, en este caso de forma manual. Y luego me dice inscrito. Si ya tengo, de hecho, si ya tengo en consola aquí entre estos símbolos de menor que y mayor que, con el i le podemos dar enter luego y ya nada más precisamos el radio. En este caso voy a hacer otro radio y listo. Podemos hacer otras formas, por ejemplo, incluso hasta 3 lados. ¿Qué les parece un triángulo? Igual precisamos el centro del polígono. Vamos a hacerlo por aquí esta vez. Luego, si está inscrito, le doy enter y lo muevo. Y ahí tenemos un triángulo. Obviamente recuerden que un polígono es incluso podemos hacer un mismo con polígono podemos hacer lo que es un rectángulo o un cuadrado con 4 lados. Ponemos el centro, le damos enter, movemos aquí, también podemos hacer. Recuerden que un polígono es muchos lados, ¿no? Entonces, por eso es que podemos hacer cualquiera. Incluso un dodecaedro podríamos hacerlo, por último, nada más, que es de 12 lados. Le doy 12, le doy centrarlo aquí, vamos a hacerlo dentro. Le doy enter de nuevo y ahí me queda un dodecaedro, que son 12 lados. Que casi pareciera un círculo, pero no, son 12 lados que podemos estar contando ahí. Bien, entonces recuerden, son estas formas básicas que las que podemos estar haciendo en este sentido. Bueno, entonces si hay dudas, si tienen preguntas, me pueden estar cuestionando para poder ir avanzando en ese sentido. Les recuerdo que la tarea que quedó es que hicieran una casa. Si ya la hicieron, pues que bueno. Si no, pues traten de estar haciéndola para que le puedan perder el miedo al manejo de las herramientas, al menos que tiene AutoCAD. En un momento tal vez no las sabemos utilizar al principio, pero necesitamos ir aprendiendo poco a poco. Entonces, hagan una casa libre, puede ser de un piso, de 2 pisos, de 3, echen su imaginación. La condición nada más es que utilizan las formas que estamos viendo: línea, círculo, polígono, rectángulo, arco. Esas son las básicas que estamos ahorita viendo, ¿no? Para que podamos estar avanzando un poquito. No importa medida, solamente que lo puedan ustedes manejar para que
que puedan en un momento eso perder el miedo a las herramientas. Bueno, sin más por el momento, me despido, que pasen buena tarde y nos vemos la próxima.